Síguenos en nuestras redes sociales. @Radio WTCB. Instagram, Radio WTCB. Facebook, Radio WTCB. Somos la primera business radio station de alcance global que te ofrece contenidos especializados. To listen to this radio show in English, contact us at info@radiowtcv.net. Transmitiendo desde World Trade Center, Valencia, Venezuela. A continuación, Acción Empresarial con Zulay Crespo. World Trade Center Radio Music and Business. Buenas tardes amigos, feliz año 2017. Les deseo que este nuevo año reine la paz y la armonía entre todos nosotros los venezolanos y que haya un entendimiento en los diversos poderes del Estado. Le doy la más cordial bienvenida a la plataforma comunicacional del World Trade Center Radio Music and Business. Quien les habla, Zulay Crespo, los estaré acompañando en los próximos 60 minutos. Estamos transmitiendo desde el complejo World Trade Center de Naguanagua, Estado Carabobo, Venezuela. Me acompañan en el equipo de producción, Lorelis Barrios, en la coordinación de producción, Gabriela Rodríguez, en la interacción de las redes sociales y José Luis Piñero al mando del control, todos bajo la dirección general del ingeniero José Ramón Montiel. La agenda del día de hoy es como primer punto tratar sobre la Providencia 240 del 6 de diciembre de 2016 y haremos contacto telefónico con la licenciada María Milce Gelbes. Y como segundo punto tendremos un contacto telefónico con el licenciado Miguel Mileo, quien nos dará nuevos aportes en cuanto al decreto 34 en el marco del estado de excepción y emergencia económica que establece la alícuota impositiva general del IVA a las operaciones pagadas a través de medios electrónicos. Bueno amigos, iniciamos nuestra agenda y para nosotros es una gran satisfacción hacer el contacto telefónico con la licenciada María Milce Gelbes, quien tiene un posgrado en Gerencia de Recursos Humanos. Ella es licenciada en Relaciones Industriales, docente universitario y quien siempre ha estado dispuesta a apoyarnos a nosotros aquí en el programa Acción Empresarial. Buenas tardes, licenciada María Milce. Bienvenida al programa Acción Empresarial. Buenas tardes, Zulay. Feliz año 2017. Saludos cordiales para todo el equipo de la radio. Bueno, y gracias a ti que siempre estás dispuesta a apoyarnos acá en la radio. Bueno, María Milce, quería que comenzáramos, que nos dijeras a quiénes aplica esta providencia, porque hay un poco de confusión con los empresarios, porque en algunas empresas no hay empleados, sino que el negocio es atendido por el propio dueño y se considera entonces que no son aportantes de este tributo. Entonces, ¿a quiénes le aplica esta providencia? ¿Nos podías aclarar? Sí, es bien importante que esta providencia no solamente es el aporte, se refiere al registro nacional de las entidades ante el INSEE. Toda actividad económica debe registrarse ante el INSEE, tengas o no tengas trabajadores. El tributo van a ser cuando tengas 5 o más trabajadores. Pero usted constituyó una entidad de trabajo en este momento, usted debe cumplir con formalidades. La formalidad es registrarse, que es lo que establece la providencia, que las entidades de trabajo están obligadas a inscribirse en el registro nacional para fiscales dentro de los 45 días siguientes. Eso siempre ha estado, eso siempre ha permanecido. Usted se debe registrar. La formalidad es que usted tiene que certificar ante el INSEE que usted tiene una actividad económica. Ahora, su contribución o su aporte va a depender del número de trabajadores. Ok, María Milce. Y bueno, esos 45 días es a partir de la publicación y entiendo que, según saqué la cuenta, culmina el 9 de febrero para hacer para la aplicación. No. 45 días hábiles siguiente a la fecha de la Constitución ante el registro control fiscal. O sea, usted como entidad de trabajo, usted decide hoy registrar un negocio, una entidad de trabajo.
usted tiene 45 días hábiles para usted notificar ante el INSE que usted se ha registrado, usted tiene una actividad económica. Esa es la formalidad que ha estado en la ley del INSE. Esa está en la ley del INSE, que todo patrono debe registrarse ante el INSE. Ahora la Providencia le llama Registro Nacional de Contribuciones Parafiscales. Entonces, que aquel patrono tenga o no tenga trabajadores, el simple hecho de haber constituido una entidad de trabajo, haya constituido una empresa, lo obliga a registrarse ante el INSE, lo obliga a registrarse ante el Seguro Social, se obliga a registrarse ante el FAO, se obliga a registrarse a todas estas entidades de trabajo que por la actividad económica que tenga esta entidad debe formalidad. Entonces el primer punto es la formalidad de existir. ¿Me explico? Ahora, ¿qué pasa, María Milce, en los casos de las empresas ya constituidas cuando publican esta providencia? Y, o sea, tienen que también actualizar ese registro que indica la providencia. No, porque hace 2 años atrás hubo una actualización de entidades de trabajo. Okay. Y la empresa que no lo hizo, María Milce, ¿ya estaría sancionada si se quiere poner a derecho con esta providencia? Sí, ya está sancionada. Igualmente cualquier entidad de trabajo que se haya registrado antes del 2015, que se haya constituido antes del 2015, ya automáticamente en el momento que vaya a formalizar su registro está sancionada por el incumplimiento de la formalidad de notificar su inicio de actividad económica. Ahora bien, hay expertos tributarios que nos han apoyado aquí en Acción Empresarial que consideran que el INSE se está excediendo de pretender exigir el registro de entidades que no califican como contribuyentes del aporte del INSE y que al no ser contribuyentes del tributo no debería exigir el cumplimiento de estos deberes formales. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es que el deber formal, en primer lugar, como le estaba indicando, es registrarse. Es la formalidad de inscribirse ante el INSE. Ahora bien, cuando usted no tiene trabajadores, usted lo que va a notificar como patrono es que usted está exento de la tributo, pero no está exento de cumplir la formalidad de registrarse. Son 2 aspectos bien importantes que hay que diferenciar. Uno es el registro y el otro es el pago de tributo. Entonces, trimestralmente, es lo que tiene que hacer. Usted está exento de aportes, por consiguiente, usted no hace ningún aporte para fiscal. Ok. ¿Y de qué trata este Registro Nacional de Contribuciones de Parafiscales? Esto forma parte de lo que establece la plataforma del Estado desde el año 2002, donde en la Ley de Administración Pública establece que todos los entes públicos deben de cumplir las formalidades a través de la página web. Entonces, todos los registros, todos los entes deben registrarse a través de la página web. En este momento nosotros nos registramos cuando una entidad de trabajo se registra ante el portal del INSE, genera lo que es la planilla de afiliación y consigna ante la unidad de recaudación correspondiente del Estado los recaudos correspondientes para suministrar la información de esta entidad de trabajo. En ese momento le dan el número de aportante. Este número de aportante, de acuerdo, usted declara si tiene o no tiene trabajadores. Usted puede registrarse sin trabajadores porque sencillamente se está iniciando y no ha contratado trabajadores. ¿Qué es lo que usted tiene? Indicar que no posee trabajadores, porque quien no está trabajando es usted como socio. Usted como socio, si no son 5 trabajadores los que están laborando, pues sencillamente no hay la obligación de pagar, pero sí de declarar que no tienes renta o que no tienes trabajadores para declarar estos sueldos y salarios. Ok, bueno, antes de ir a una pausa musical, los invitamos, amigos, a que estén conectados con la programación especial que Radio WTCB tiene para ti. Puedes conectarte con nosotros donde quiera que estés a través de las aplicaciones móviles para tu dispositivo. Bueno, enseguida regresamos. María Milce, no te retires, ya vamos a continuar. Y ustedes, amigos, no se me vayan, ya regresamos.
En breve, más de Acción Empresarial. Estás escuchando Acción Empresarial. Estás disfrutando de radiowtcb.net. Ha llegado el momento de hablarles de Mediterranean Shipping Company, una empresa líder en transporte marítimo de contenedores. Y es que Mediterranean Shipping le ofrece un servicio global, una red integral de recursos de transporte por ruta que se extiende por todo el mundo, con la ayuda y el asesoramiento que usted requiere. Para mayor información, visite su página web www.msc.com. SM y Asociados somos un grupo de profesionales que nos hemos especializado en servicios de primera para las necesidades de nuestros clientes, con servicio en avalúos, manuales de procedimientos, auditoría financiera, administrativa y asesoría empresarial, contable y tributaria. Con años de experiencia y avalados por nuestros más exitosos clientes. Contáctanos por el 0241-825-0670, 0414-413-9667 o 0412-480-9538. Allí muy amablemente les atenderá la licenciada María Cristina Sánchez. SM y Asociados, tu mejor alternativa para crecer tu negocio. Bueno, seguimos en Acción Empresarial y les recordamos que tenemos la línea telefónica a la licenciada María Mirce Gelbes y estamos hablando sobre la providencia recién emitida del INSEE. Bueno, quería antes pasar a otro punto, todavía creo que hay que aclarar un poco sobre los 45 días. ¿Qué pasa a aquellas empresas que con la providencia del año 2014 sí se actualizaron? Pero ¿qué ocurre con esta nueva plataforma o este nuevo registro? No estarían incluidas en él. Entonces, tienen que hacer ese registro esas empresas, aun cuando lo hicieron en el 2014. Acláranos un poco allí. Ok, es importante aclarar que se confunde muchas veces el artículo número 2 con estos plazos. En el caso del artículo número 2 me indica la formalidad que yo tengo como patrono de registrarme dentro de los 45 días hábiles de haberme constituido. Y luego, en el parágrafo segundo de ese mismo artículo 2 de la Providencia, exhorta a aquellos patronos que en el 2014 no realizaron actualización. Recordemos que en el 2014 nosotros tuvimos que consignar una información en físico de los datos del patrono sobre el número de aportante, representante legal, teléfono y dirección, que fueron los que van a crear la data o la base de datos correspondiente a ese registro patronal. Ahora bien, toda aquella entidad de trabajo que no lo realizaron en el 2014, en el momento que lo hagan, están sancionados por el incumplimiento de esta formalidad. Toda entidad de trabajo que se registre en ese momento ante el INSEE, dentro de los 45 días hábiles de haberse constituido legalmente, no tiene sanción. Ahora, si se registra pasado los 45 días, estará entonces en el proceso de sancionatorio por el incumplimiento de la formalidad de haberse registrado en el lapso establecido por el INSEE. Ok, entonces ahora pasemos sobre los tipos de reporte que hay que suministrar vía online, el reporte trimestral, el reporte anual. Háblanos un poco de eso, qué contiene esos reportes, de qué se trata. Ok, muy bien. Resulta que en estos momentos nosotros entregamos unos reportes en el proceso que estamos realizando para la solvencia. Es prácticamente la misma información, lo único que se le adjunta otro reporte. Este reporte, que corresponde a el INSEE, conlleva a la información de primero las formalidades del reporte trimestral. Eso está consagrado en el artículo 9 de esta resolución. El reporte de declaración trimestral deberá contener la siguiente: el número de aportantes,
Registro de información fiscal, que eso lo estamos nosotros consignando en estos momentos. Domicilio fiscal, en la comunicación lo estamos indicando. Trimestre y año que corresponde al aporte, igualmente estamos haciendo la información. Fecha del pago del tributo, eso como tal no lo estamos indicando, sino en la planilla del depósito. Identificación de la forma de pago que está haciendo o la institución financiera, que tenemos que ahora el INSE coloca a disposición que podemos hacer transferencia bancaria o podemos hacer a través de depósito bancario o pago a través de tarjeta de débito en las instalaciones. El listado de TIUNA del Seguro Social es un requisito nuevo que nos están exigiendo. Salarios normales de cada trabajador discriminado mes a mes de acuerdo al trimestre a declarar. ¿Qué hacíamos nosotros hasta ahora? La indicábamos en la planilla de depósito, era el monto del 2%, pero no indicábamos la relación de dónde correspondía ese 2%. Ahora tenemos que presentarla detalladamente, que esa información la tenemos nosotros en nuestras entidades de trabajo, porque de ahí es que se genera el monto que tenemos que aportar. ¿Qué es lo que está exigiendo el INSE? Demuéstrame de dónde fue que usted calculó ese 2%, porque hasta ahora nosotros colocábamos en nuestra planilla de depósito directamente el monto que correspondía al 2%. Entonces, esto es como que tener una base previa para un proceso de fiscalización. Decir ello, usted me está indicando que usted pagó 10 bolívares de salario en enero, febrero y marzo, y con ese monto usted me está calculando el 2%, que es lo que usted está enterando si nace la obligación del patrón. Si no nace la obligación, yo solamente indico los demás datos a excepción del aporte del pago del tributo, porque no estaría exenta del pago del tributo. Me indica también que debo de los cálculos total de ese 2%, que en enero fueron tanto, febrero tanto, marzo tanto, sumo la cantidad de conceptos de salario normal que me establece la norma y calculo el 2%. Eso es lo que me está exigiendo ahora esta providencia, que se lo tengo que presentar en forma detallada. Los soportes que deben estar para esa declaración, pues es la nómina que tenga la entidad de trabajo y el documento de la forma de pago utilizada por el patrono. Si lo hizo a través de planilla de depósito, si lo hizo a través de transferencia bancaria o en el caso del punto de venta, según sea el caso. Ahora, María Milce, pero esos cálculos, toda esa base, ¿hay que consignarla en el INSE o sencillamente se deja en la empresa al momento de una fiscalización? Ahora el reporte hay que integrarlo. Antes no lo integrábamos, sino cuando nos fiscalizaban. Ahora lo tenemos que entregar. ¿Ok? ¿De qué manera? ¿Online? ¿Hay un archivo que hay que enviar? En online, pero todavía la página no está dispuesto el link para que los patronos pudieran realizar esto. En este momento lo que tenemos que hacerlo es entregarlo en parte física, y esta es la información que nosotros tenemos, una comunicación. Señores INSE, número 4 de aportante, 30.1285, razón social, Palitos Palotes Compañía Anónima, registro de información fiscal, J tal, domicilio fiscal, avenida, calle, los concluye con casa sin número, trimestre y año que corresponde aportar, primero del 2017, fecha que realicé el pago del tributo, el día 3 de abril, identificación de la forma de pago a través de depósito bancario, planilla número tal del banco tal de fecha tal, listado de mis trabajadores de activos del sistema TIUNA para el mes de marzo, salarios normales de cada trabajador. Entonces tengo mis trabajadores, entonces tengo a Zulay, a Pedro, a Juan Luis, cuántos fueron los salarios de enero, cuántos fueron los salarios de febrero, cuántos fueron los salarios de marzo. El monto total del trimestre a declarar. Resulta que tengo 10 trabajadores,
mis 10 trabajadores sumaron 1 millón de bolívares. Ese 1 millón de bolívares en el trimestre yo voy a calcular el 2% de ese 1 millón de bolívares. Luego me establece cálculo total de ese 2% y alguna observación que corresponda. Esta es una comunicación hasta tanto el INSEE no disponga, porque como lo establece la resolución, el decreto, que establecerá, quiere decir que todavía no está listo en el portal para poder hacer esta declaración. Sí, hay varios colegas que han tratado de hacer ese registro de sus clientes y no han podido. No, lo hacen en forma física y debo de soportar la declaración con la nómina de mis trabajadores, que sencillamente es Pedro, Juan, fecha de ingreso, sueldo mensual. Esa es mi nómina, la relación de mis trabajadores y del documento con que yo realicé el pago, el documento original, que es el depósito bancario, la transferencia o el voucher del punto de venta. Ahora, María Milza, aquí me llega una pregunta de la licenciada Livia Osuna a través de las redes y dice: ¿cuál es el tratamiento que se le da a los accionistas que son empleados de la empresa y perciben una remuneración? ¿Se le va a calcular ese aporte del 2%? ¿Qué nos aclaras allí? Va a depender, en primer lugar, va a depender. Mínimo para constituir una compañía anónima son 2 personas, mínimo. Supóngase que usted y yo hemos constituido una compañía anónima y nosotras 2 estamos laborando, estamos ejecutando las funciones. Nosotras como empresa nos registramos ante el INSEE por la formalidad. Resulta que nosotros no tenemos el número de 5 personas, no aportamos. Pero supóngase que nosotros hemos constituido esta entidad de trabajo y somos usted, yo y 5 personas más. Resulta que si nosotras estamos ocupando un cargo dentro de la estructura organizativa del funcionamiento de la entidad de trabajo, soy trabajador. En ese caso, debo de los sueldos que me están dando, debo de contribuir con el 2% trimestral. Ok, te voy a dejar una pregunta al aire antes de irnos a la pausa, es sobre la solvencia, porque en el artículo 13 de esa providencia establece como carácter obligatorio obtener la solvencia. Sin embargo, en la ley del INSEE, en su artículo 52, habla de que este certificado sería imprescindible si uno va a contratar con el Estado. Y no habla de esa obligatoriedad solo en los casos que se contrate con el Estado. Entonces, luego de la pausa nos vas a aclarar, porque pareciera que entonces sí es obligatoria de acuerdo al artículo 13 de esta providencia. Bueno, vamos a unos compromisos en la plataforma y ya regresamos. En breve, más de Acción Empresarial. Estás escuchando Acción Empresarial. World Trade Center Radio Music and Business. Mediterranean Shipping Company, una empresa líder en transporte marítimo de contenedores. Y es que Mediterranean Shipping le ofrece un servicio global, una red integral de recursos de transporte por ruta que se extiende por todo el mundo, con la ayuda y el asesoramiento que usted requiere. Para mayor información, visite su página web www.msc.com. SM y Asociados somos un grupo de profesionales que nos hemos especializado en servicios de primera para las necesidades de nuestros clientes, con servicios en avalúos, manuales de procedimientos, auditoría financiera y administrativa, asesoría empresarial, contable y tributaria, con años de experiencia y avalado por nuestros más exitosos clientes. Contáctanos por el 0241-825-0670, 0414-413-9667 y 0412-480-9538.
SM y Asociados, tu mejor alternativa para crecer tu negocio. Bueno, seguimos con la licenciada María Emilce Gelbes y dejamos una pregunta antes de irnos a la pausa, que era sobre la solvencia, que el artículo 52 de la ley del INSEE, entendemos que no hay una obligatoriedad de esa solvencia a menos que se vaya a contratar con el Estado. Sin embargo, en esta providencia, en el artículo 13, sí establece una obligatoriedad. Ok, María Emilce, vamos rapidito ya que estamos por terminar de esta parte del programa. Háblanos de la solvencia. En una parte es obligatoria, en la ley no es tan obligatoria a menos que vayas a contratar con el Estado, y sin embargo en esta providencia sí. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, en el artículo 13 del mencionado decreto nos establece el certificado de solvencia. Este certificado de solvencia no solamente es por los aportes trimestrales, sino también por el programa de formación. Entonces, todo patrono está obligado a demostrar que está solvente, no necesariamente para el aspecto de la contratación del Estado. Aquí el artículo nos establece de que esta situación no todos los patronos lo deben de tener. Igualmente lo deben de mantener vigente en un lugar visible del establecimiento de la entidad de trabajo a los fines de control fiscal en los procedimientos de verificación. ¿Qué significa esto? Que usted contrate o no contrate con el Estado, usted puede tener 15 trabajadores y usted lo obliga a tener formación de aprendices, que tendría que contratar el 3%. El INSEE le va a dar la solvencia de esa formalidad y por consiguiente, si usted no está con formación de aprendices, no le va a otorgar la solvencia correspondiente. Adicional a ello, para este año, todavía no han establecido cómo lo van a hacer, pero en el programa de capacitación e información de los trabajadores, que juntamente con el Ministerio del Trabajo y del INSEE, quien está haciendo la fiscalización es el Ministerio del Trabajo, que corresponde a los programas de formación y capacitación. Entonces tienes 3 obligaciones ante el INSEE que se genera a través de una sola solvencia. Entonces, por consiguiente, estás obligado a mantenerlo publicado en un lugar visible. Ok, el último punto, María Emilce, lo más resumido que puedas, el reporte de las ganancias percibidas en el año de aguinaldos o bonificaciones de fin de año que hay que también informar. ¿Nos puedes hablar un poco, o sea, rapidito de esto? Ok, igualmente como el reporte trimestral, ahora el reporte anual, que es cuando hacemos la retención al trabajador del 0,5% de esa ganancia, ahora le llamamos, ahora el INSEE nos exige el reglamento de este decreto que el reporte o declaración de utilidades relativa a la percepción de las ganancias del año, en el año aguinaldo o bonificación deberá contener igualmente la fecha de retención. Usted pagó las utilidades el 30 de noviembre, el número de aportante, declaración de aportes indicado, la identificación de cada trabajador y el cargo desempeñado, número de cédula de la entidad, número de trabajadores y el monto total de las ganancias. El monto total es la que usted gastó por utilidades, por bonificación de fin de año o aguinaldo. Recuerden que este decreto también se ajusta a las empresas del Estado que tengan 50% más capital privado. En algunos casos se les llama aguinaldo, en otros se les llaman bonificaciones. Y aquellas entidades de trabajo que no tienen el lucro, que no son compañías anónimas, fundaciones, ellas van a repartir bonificaciones de fin de año. Igualmente ellas están obligadas a registrarse, más no a integrar lo correspondiente al 2%, pero sí la utilidad o la bonificación de fin de año. Bueno, María Emilce, ya lamentablemente llegamos a la final de esta parte del segmento de entrevista. Bueno, quiero que nos dejes tus contactos para el momento que quieran contactarte para una asesoría. Como mi número telefónico 0414-412-1034, mi correo electrónico marge966@gmail.com y el Instagram Mariemilce y en Twitter Mariemilce66. Bueno, gracias María Emilce por habernos apoyado en la tarde de hoy. Gracias a ti, Zulay, y de verdad que bueno,
siempre tratando de poder estar con ustedes y en este momento por vía telefónica. Espero que que se haya podido escuchar correctamente y que para nuestros clientes puedan entonces haber de apoyo para esta información. Bueno, gracias. Bueno, amigos, ahora vamos inmediatamente a hacer contacto telefónico con el licenciado Miguel Mileo. Ahí vamos a ampliar, vamos a tratar con él la experiencia que ha habido desde la última entrevista que le hice en diciembre sobre el decreto 34 sobre el 10% del IVA. Él quiere darnos unos aportes cómo ha sido esta aplicación y me pareció importante que nos aclarara. Buenas tardes, Miguel Mileo, bienvenido a Acción Empresarial. Buenas tardes, Zulay, encantado de saludarte, como siempre, a ti, a todo tu equipo, a la audiencia de tu programa, que cada vez está más satisfecha con las temáticas que atiende allí. Feliz año nuevo para todos. Bueno, gracias, Miguel, por apoyarnos una vez más. Bueno, estuviste en cabina la tercera semana de diciembre, donde tratamos sobre el decreto 34, recién salió del horno el decreto, y quería saber cuál ha sido tu experiencia de diciembre a la fecha de hoy en la aplicación del decreto. Querías comentar nuevos aportes al respecto, entonces coméntanos cuál ha sido esa experiencia. Bueno, estas semanas, a partir de la publicación en Gaceta de ese decreto 34, todos fuimos testigos de una movilización que tuvo que hacer sobre todo los usuarios de máquinas fiscales para la actualización por parte de un distribuidor autorizado de la nueva alícuota general del 10% creada por decreto. Aquí sería conveniente hablar nuevamente de lo que es la vigencia y la aplicación efectiva de ese 10%, entendiendo que quizás podía haber de una vez una vigencia en diciembre, pero el artículo 8 del Código Orgánico Tributario es claro en lo que a la aplicación efectiva de tributos que se calculan en periodos, y por esta razón tendría que haber empezado la facturación con 10% a partir de enero. Pero bueno, la administración tributaria, mediante campañas, por internet, por noticias, se encargó de indicar que tenía que hacerse de una vez, y hubo de verdad un movimiento prácticamente masivo de contribuyentes cambiando o actualizando las máquinas para crearle el 10% de alícuota impositiva. Ahora, sé que inclusive hubo errores en algunas empresas que facturaron el 10% del IVA a personas jurídicas cuando el decreto hablaba de personas naturales. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? ¿Qué hacen las personas jurídicas con ese 10%? Me imagino que serían compras no grabadas. ¿Qué tratamiento se le daría? Evidentemente, con la aplicación prácticamente atropellada de esa disposición, y sobre todo en el mes de diciembre, sobre todo en la época, en esos días cercanos o posteriores a lo que fue Navidad, los errores o sencillamente la falta de información nos iba a hacer esperar. Uno de estos es justamente eso: el cajero está despachando y le dan la información de que si se trata de pago electrónico a persona natural, entre comillas, consumidor final, que lo haga con 10% o que coja la opción de 10%. Pero sucede que quizás en algunos comercios esta información no fue satisfactoria para el personal de caja, y tú te consigues con contribuyentes que pidieron su factura a nombre de su razón social o jurídica y les aparece con un 10%. Ahora, ¿qué tendría que hacer este contribuyente receptor? Bueno, si la operación, acorde al artículo 33 de la ley de IVA, tiene que ver con su actividad económica, o sea, perfectamente ahí se genera un crédito fiscal. No tiene por qué, a mi juicio, generarse una compra sin derecho a crédito fiscal. Sencillamente el receptor no es culpable de lo que allí sucede, y no hay dispositivo en la ley de IVA que le impida ese crédito fiscal de 10%, que es un tema también bastante polémico y bastante discutible. Ok, también está el caso de las personas naturales que, según ese decreto,
que sería el consumidor final, que aunque ya lo tratamos en el programa pasado, que los invito a los amigos a que lo escuchen en la galería de audios de Acción Empresarial, esa entrevista en detalle. Muchos, a lo mejor, personas naturales que son contribuyentes ordinarios, entonces no debería de haberle aplicado ese 10% del IVA. Sin embargo, en el portal del CENIAT ya dispusieron que en la parte de compras sí pudieran, hay una casilla del 10%, entonces pareciera que sí, aunque fueran contribuyentes ordinarios, sí podrían disfrutar de ese 10%. ¿Qué nos comentas allí? En esta ocasión te comentaba de lo inconveniente que era la frase consumidor final para estos efectos. Y eso es porque ni en la ley de IVA, ni en el reglamento, ni en ningún dispositivo en materia de impuesto de valor agregado, bien sea en rango legal o rango sublegal, se tipifica que es un consumidor final. Si bien es cierto, la doctrina de IVA puede marcar una pauta de que el consumidor final es aquel que no soporta el tributo, que no lo puede trasladar, bueno, pero igual, no tenemos una pauta ni legal ni sublegal. Debió indicarse allí que no se considere contribuyentes ordinarios. Esto traía desde esa época y sigue todavía discutiéndose el hecho de que, bueno, pero si soy persona natural, contribuyente ordinario, puedo aprovechar el crédito fiscal. A mi juicio, bueno, no hay un elemento legal que lo impida, mas todos sabemos cuál es la orientación, hacia dónde va dirigido ese decreto 34 y al final doctrinariamente lo que es un consumidor final. Si vamos a hablar de lo que es esa forma 30 que está ahorita en el portal fiscal y que permite cargar créditos fiscales del 10%, yo me inclinaría a recomendárselo únicamente a aquellos contribuyentes que, siendo jurídicos, recibieron por error una factura con crédito fiscal de 10%. No pienso o no estimo que eso sea incorrecto. Ahora bien, para el caso de que se considere un contribuyente ordinario, persona natural, a pesar de que la normativa no lo excluye, el hecho de que no sea consumidor final va a traer consigo un montón de detractores en este sentido. Al final nos corresponde preguntarnos, ¿por qué razón la Administración Tributaria habilitó el crédito fiscal 10% en el portal? Primero, fue para atender quizás a los jurídicos que por algún motivo les llegue el 10%, es una opción. Segundo, porque asume que consumidor final no es una figura excluyente de ser contribuyente ordinario, también podría ser otra opción. El hecho es que no lo vamos a saber, sencillamente está allí. Podría ser también que a la gente de soporte le dijeron, mira, créame una alícuota nueva, y la persona de soporte creó tanto 12 como 10, pero para débito fiscal y para crédito fiscal también, y fue algo involuntario. Eso sencillamente no lo vamos a dilucidar. Ahora, si fue un error, lo que va a suceder es que en futuros periodos imponibles, ese crédito fiscal de 10% ya no va a poder ser cargado en la plataforma. O sea que en un mes o 2 meses vamos a tener respuestas a estas interrogantes. Bueno, de todas maneras el decreto, bueno, es por 3 meses, pues, y a lo mejor allí muere todo, pues, como quien dice. Bueno, Miguel, ya llegamos al final del programa. Lamento que haya sido tan cortico el tiempo. No, gracias por el contacto. Como siempre, muy agradecido contigo y con tu equipo. Danos rapidito tus redes de contacto. Mira, por Facebook pueden unirse a la comunidad Consultores Tributarios Venezuela. Si es por Twitter, @MiguelMileo. Para servicios profesionales, mileoconsultores.com. Bueno, gracias por ese gran aporte, Miguel. Gracias por habernos acompañado. Bueno, amigos, este programa llegó a ustedes gracias al patrocinio de Mediterranean Shipping Company, empresa de transporte global marítimo de contenedores, y de SM y Asociados, tu mejor alternativa de asesoramiento financiero, legal y tributario. Los invitamos a interactuar con nuestra plataforma comunicacional del World Trade Center Radio Music and Business, donde conseguirá una inmensa galería de audios con material que le permitirá ampliar la información tratada en esta emisión. Me despido con un mensaje. La mayoría de los seres humanos nace como un ser original y muere como una copia. Este mensaje es de Jung. Gracias, amigos, por habernos permitido que seamos su compañía. Hasta una próxima entrega de Acción Empresarial.
World Trade Center Radio Music and Business. La mejor galería de audio de programas y entrevistas de la voz de expertos que trabajan para que te mantengas actualizado. To listen to this radio show in English, contact us at info.radiowtcv.net. Conéctate y disfruta en nuestra plataforma website. Acción Empresarial. Gracias por acompañarnos.